No, gracias por estar aquí esta noche. Es un honor estar aquí con ustedes. It's always a pleasure to make contact with my brothers and sisters there in Guadalajara and Colima and Culiacán. Es siempre un placer estar con ustedes, con nuestros hermanos de las iglesias del Bajío. So Frank asked me to do a two-part lesson about the Holy Spirit. Así es que Frank me pidió que hiciera una lección de 2 sesiones, de 2 clases acerca del Espíritu Santo And about the role the Holy Spirit plays in the Christian life. y acerca del rol que el Espíritu Santo juega en la vida del creyente. Okay, now I'm ready. So these are some questions we're going to look at tonight. Aquí tenemos algunas preguntas en las que vamos a desarrollar esta noche. What or who is the Holy Spirit? ¿Quién o qué es el Espíritu Santo? And what is the role the Holy Spirit plays in the life of the Christian? ¿Y cuál es el rol que el Espíritu Santo tiene en nuestras vidas como cristianos? Does the Holy Spirit speak to us? ¿Acaso el Espíritu Santo nos habla? If so, how would that work? Si es así, ¿cómo funciona esto? Let's start in John chapter 16, 5 through 7. Así es que comencemos en Juan capítulo 16, versículos 5 al 7. That's it. Mm-hmm. Okay? And if you just read that in Spanish, I don't need to read it. Of course. Les voy a leer Juan, en lo que llegamos ahí, capítulo 16, versículos del 5 al 7. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré. So Jesus is telling the disciples Así es que Jesús aquí está diciendo a los discípulos that I'm about to leave you. que estoy a punto de partir. And he says, that's a good thing. Y él dice, bueno, es una cosa muy buena. It's better that I go away. Es mucho mejor el que yo me vaya. Because if I go away, then I can send the Holy Spirit. Porque si yo me voy, entonces puedo enviarles al Espíritu Santo. He's been with you, Él ha estado con ustedes, but soon he will be in you. pero pronto estará en ustedes. So let me ask you a question. Así es que déjame preguntarte, hacerte una pregunta. Which would be better? ¿Cuál sería mejor? To have Jesus hanging out in your church, you get to talk to him, ask him questions, see him work many miracles? ¿Qué sería mejor? ¿Ver a Jesús ahí paseándose por la iglesia, visitándonos de vez en cuando y haciendo algunos milagros? Or to have the gift of the Holy Spirit living in us? ¿O el regalo del Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros? To me, I'd think, well, I'd rather have Jesus hanging out with me. That'd be really cool. Para mí, si me preguntas, pues yo pensaría pues que Jesús esté con nosotros, ¿no? Que podamos compartir tiempo con Él. But Jesus tells us, no, 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 much better. Pero Jesús nos dice, no, 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 no. Es mucho mejor That the Holy Spirit lives in you que el Espíritu Santo viva en ustedes, than to have Jesus living with us. que tener a Jesús viviendo entre nosotros. To me, that's an amazing statement. Y para mí eso es una frase, una decisión muy, muy profunda. So I have some questions for us to think about. Lo primero lo que hago es, hago unas preguntas para pensar y reflexionar al respecto. On a daily basis, how much do you think about the Holy Spirit? Quiero preguntarte, en el día a día, ¿qué tanto tiempo inviertes en pensar en el Espíritu Santo? I know you speak to the Father, but do you ever speak directly to the Holy Spirit? Sabemos que en oración estamos acostumbrados a hablarle al Padre, pero ¿le hablas tú directamente al Espíritu Santo? And are you aware of the Holy Spirit working in your life on a regular basis? ¿Y estás consciente de que el Espíritu Santo trabaja en tu persona de manera regular?
The greatest gift the Father ever gave us El regalo más grande que el Padre nos ha dado is his Son. es su Hijo. But the second greatest gift the Father has ever given us Pero el segundo regalo más grande que el Padre nos ha dado is the Holy Spirit. es el Espíritu Santo. Now, let me give you a little bit of background. Ahora déjame darte un poquito más de contexto. The International Churches of Christ have tended to not think about the Holy Spirit as much as I believe we should. Nosotros como movimiento, la realidad es que no tendemos a pensar en el Espíritu Santo tanto como debiésemos. I want to propose two reasons that this is true. Quiero proponerte un par de razones por la cual no lo hemos hecho. One of them is a historical reason. Una de ellas es una razón histórica, por así decirlo. Our churches came from what's called the Stone Campbell movement. Nuestras iglesias vienen de un movimiento que es llamado el movimiento de restauración o movimiento de Campbell. And this was a church revival movement in the 19th century. Y este fue un movimiento de restauración que nació, can you repeat the century? The 19th century. So The 19th century. Okay. And somebody made a comment that your microphone's a little bit down, so they can barely hear you. Okay. Yeah, if you can put it a little bit up, that will be better. Thank you. I don't know how to turn it off. It's okay. That's better. Thank you. I didn't really do anything, but okay, I'll try to It's talk okay. about it. Yeah, thank you. And so this movement was a back to the Bible movement. Y así es que este movimiento del cual nosotros venimos es esforzarnos por regresar a las escrituras de la Biblia And to try to return Christianity to the New Testament. y tratar de regresar a las escrituras y el movimiento cristiano del primer siglo. But Alexander Campbell, the leader of this movement, he was very much into rational thinking. Pero Alexander Campbell, el líder de este movimiento, estaba más pensando en un movimiento que se encontraba en la parte intelectual, más en lo intelectual, en lo racional. And he wanted to analyze the Bible almost scientifically. Y quería analizar la Biblia casi al nivel científico. And this was the period known as the Enlightenment. Y este fue el periodo que se conoció como el periodo de la iluminación. And people felt like we should use human reasoning to explain Christianity. Y la gente pensaba, hay que utilizar el pensamiento humano para explicar la parte cristiana. But there's a problem. Pero hay un problema muy serio. Because the Holy Spirit does not submit to our rules. Que el Espíritu Santo no se somete a nuestras reglas. He's unpredictable. Él es impredecible. He's emotional. Él es emocional. Not even logical. Ni siquiera lógico. And so Alexander Campbell reduced the role of the Holy Spirit in Christianity to almost nothing. Así es que Alexander Campbell redujo el trabajo del Espíritu Santo prácticamente a nada. So that the only role the Holy Spirit had was to inspire the scripture, and that's it. Al punto de que él pensaba que el Espíritu Santo, su único rol o papel era inspirar las escrituras y nada más. And that's the historical source of what became the International Churches of Christ. Y ese es, de manera histórica, nosotros como movimiento en las iglesias internacionales de Cristo, de donde venimos. So naturally, we tended in the past to not stress the role of the Holy Spirit. Así es que de manera natural, nuestra tendencia era no exhortar o levantar tanto el papel o el rol que jugaba o que juega el Espíritu Santo en nuestras vidas. I remember once about 40 years ago, I was a young Christian. Recuerdo aproximadamente hace 40 años, era un joven cristiano.
And I was leading a campus group in a mainstream Church of Christ. Y estaba dirigiendo en ese momento un ministerio universitario en una de las universidades. And so we're going to do a retreat. And I said, we should do a retreat about the Holy Spirit. Y estábamos planeando un retiro de universitarios y yo dije, deberíamos de hablar en este retiro acerca del Espíritu Santo. I had no idea that the church didn't even talk about the Holy Spirit. It's very funny. Y en ese momento yo no sabía que la iglesia ni siquiera hablaba del Espíritu Santo y fue de alguna manera chistoso. So one reason we've not considered the Holy Spirit's role in our life sufficiently is a historical reason. Así es que una de las razones que como movimiento no consideramos el rol o papel del Espíritu Santo tiene que ver de dónde venimos de manera histórica como movimiento. But I believe there's a second reason. Pero también hay una segunda razón. One thing that tends to happen in Christianity Una de las cosas que tiende a pasar dentro de nuestra cristiandad, when we see something we don't agree with, we tend to swing the pendulum in the opposite direction. cuando usualmente tratamos y vemos algo que no entendemos, hacemos que el péndulo se vaya de un extremo al otro lado del extremo. And when we see our Pentecostal friends rolling around on the ground and speaking tongues that we believe are not even true, Y cuando vemos a algún hermano, alguna persona que practica o viene de algún movimiento pentecostés, lo vemos dar vueltas en el piso, girar, hablar en lengua. they say, here's my prophecy, and we know that that's not true. Te dicen, aquí está mi profecía, voy a hablar, y decimos, no, eso no es cierto. So we say, oh, we don't have anything to do with that. Y no queremos tener nada que ver contigo. But the human tendency is to shut it down. Pero nuestra tendencia humana es que podemos cerrar o cortar de tajo. But I really believe we could learn from our Pentecostal friends. Pero la realidad es que creo que podemos como movimiento aprender acerca del movimiento pentecostés. Here's a quote from my good friend James Guthrie. Y aquí hay una cita de James Gritton que te quiero leer. Las enseñanzas carismáticas han lanzado una gran sombra en el panorama teológico. In other words, En otras palabras, we have been influenced negatively by the Pentecostal movement, but that's our fault. de alguna manera hemos sido influenciados de manera negativa por los movimientos pentecostales, pero esa es nuestra culpa. So let's change that. Así es que cambiemos eso. Let's not let our past steal what the Holy Spirit can do in our life. No dejemos que nuestro pasado redireccione hacia dónde vamos y lo que creemos acerca del Espíritu Santo. Let the things that we disagree with stop us from experiencing the Holy Spirit in our life. No dejemos que las cosas con las que no estamos de acuerdo nos permitan no experimentar al Espíritu Santo. Now I have 9 points in my lesson tonight. Esta noche tengo 9 puntos que quisiera hablarte acerca del Espíritu Santo. That's a lot of points. Son bastantitos puntos. So we better get going. Así es que mejor le echamos ganas y seguimos Point adelante. number 1. El punto número 1. The Holy Spirit lives in us. El Espíritu Santo vive en nosotros. Let's read John 14, verse 17. Leamos Juan 14, versículo 17. John 14, verse 17, correct? Correctamente. Ok. Correcto. Dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Jesus said to the apostles, Jesús le dijo a los apóstoles, the Holy Spirit's always been around. el Espíritu Santo siempre ha estado alrededor de ustedes. He's been with you, Ha estado contigo, but soon he will be living in you. pero pronto estará viviendo en ustedes.
I want you to think about that. Quiero que pienses al respecto. The God who created the universe Que el Dios que creó el universo wants to live inside of you. quiere vivir dentro de ti. That is incredible. Eso es increíble. Do you understand how blessed we are? ¿Te das cuenta de lo bendecidos que somos tú y yo? You know, Jesus said about John the Baptist, ¿Sabes lo que dijo Jesús acerca de Juan el Bautista? he said, anybody who's in the kingdom of God is greater than John the Baptist. Dijo, cualquiera que está dentro del reino de Dios es mayor a Juan el Bautista. You sitting right there, you're greater than John the Baptist. Did you know that? Así es que tú que estás sentado aquí en esta audiencia el día de hoy, ¿sabías que eres mayor que Juan el Bautista? Jesus said, you're greater than John the Baptist. Jesús dijo, tú eres mayor que Juan el Bautista. Let me tell you one reason. Déjame decirte una razón, Because the Holy Spirit lives in you. porque el Espíritu Santo mora en ti. Let's read Acts chapter 5, verses 1 through 4. Leamos en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Dice, un hombre llamado Ananías, con su esposa Zafira, también vendió una propiedad en complicidad con su esposa. Se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Versículo 3. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. You know, it's absolutely incredible that God wants to come and live in us, excuse me. Mira, es increíble el simple hecho de que Dios quiera venir y habitar en nosotros. But that means we have quite an obligation. Pero eso también significa que tú y yo tenemos una obligación. This is a famous story, of course, Ananias and Sapphira. Esta historia de Hechos 5 es una historia muy famosa de Ananías y Zafira. He didn't say, you lied to us. Pedro no dijo, nos mentiste a nosotros. He didn't say, you lied to the church. Tampoco dijo, les mentiste a la iglesia. He didn't even say, you lied to God, the Father. Ni siquiera dijo, le mintieron a Dios el Padre. He said, you lied to the Holy Spirit. Les dijo, ustedes mintieron al Espíritu Santo. Every time we sin, Cada vez que pecamos, the Holy Spirit is living in us. el Espíritu Santo que habita en nosotros And he experiences that sin along with us. y experimenta ese pecado junto con nosotros. This is a very intimate relationship. Así es que esta se vuelve una relación muy íntima. And when we sin, we subject the Holy Spirit to that sin. Y cuando nosotros pecamos, hacemos sujeto al Espíritu Santo a ese mismo pecado. If a Christian were to get drunk, Si un cristiano se emborrachara, it would be like making the Holy Spirit be drunk also. sería como si hicieran al Espíritu Santo emborracharse también. It's an incredible honor to have the Holy Spirit living in us. Así que es un honor increíble el tener el Espíritu Santo habitando en cada uno de nosotros. But it's a great obligation as well. Pero hay una obligación muy profunda también. Maybe you struggle with sin. Quizás tú batallas con el pecado. If you understand the Holy Spirit is living in you, that might be motivation for you to keep your house clean. Si tú piensas y meditas que el Espíritu Santo está habitando en ti, quizás sea una motivación para mantener su casa del Espíritu Santo limpia. Let's read Acts chapter 5, verse 29 through 32. Leamos Hechos 5, versículos 29 al 32. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles.
El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quienes ustedes mataron colgándolo de un madero. Dios exaltó a su derecha como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Versículo 32. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. So the Holy Spirit is a witness Así que el everything Espíritu Santo es un testigo to everything you see para todo aquello que tú ves and to everything that you experience. y todo aquello que tú experimentas. A great honor, but also a great obligation. Es un gran honor, como lo hemos dicho ya, pero también una gran obligación. Point number 2. Punto número 2. We're going to talk about the Holy Spirit empowering us. Yes? Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo que nos da poder. Much of what the Holy Spirit about is power. Algo que recibimos bastante del Espíritu Santo es poder. But the most important aspect of the Holy Spirit is a relationship. Pero el punto más importante que tenemos con el Espíritu Santo es nuestra relación con Él. I believe the principal role of the Holy Spirit is to create an intimate relationship with God. Así que tengo la plena confianza de que el rol principal del Espíritu Santo es crear esa relación íntima con Él y el Padre. Let's read John 14, verses 16 through 18. Vamos a leer Juan 14, versículos. Can you repeat the verses, brother? 16, 18. 8. Ok. Juan 14, 16 al 18. Dice, yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. The Holy Spirit is a counselor. El Espíritu Santo es un consejero, He's a comforter. es un confrontador o consolador. God says, you're not going to be orphans. Ese es que Dios nos dice, ustedes no van a ser huérfanos. Jesus says, I'm not abandoning you. No, not at all. Jesús nos dice, no los estoy abandonando. No, en lo He más mínimo. says, I'm going to come live in you. Él dice, voy a venir y habitaré en ustedes. And we will have a very close, intimate relationship with God in the Holy Spirit. Y tendremos una relación muy profunda, Dios, el Espíritu Santo y ustedes. It's why the Holy Spirit lives in us. Esa es la razón por la cual el Espíritu Santo vive en nosotros. It's like a piece of heaven. Es como un pedacito del cielo. It's a taste of the future. Es un pedacito o una prueba de lo que vendrá en el futuro. Having the Holy Spirit living in us, I think of it this way. Tener el Espíritu Santo viviendo en nosotros lo veo de esta manera. Now, you guys do double dating there mostly, right? Double dates? Aquí en México tenemos a veces todavía la costumbre de a lo mejor en salir en citas en dos parejas, 4 personas. Okay. Well, let's say you went on a single date. Pero supongamos por un instante que tú decides no salir en grupo de 4, 2 parejas, sino nada más tú y alguien más. You might be more tempted. Quizás estando tú con alguien del sexo opuesto tendrás más tentaciones. But imagine your mother was sitting in the back seat. Pero quiero que te imagines que por un instante tu mamá está sentada en el asiento de atrás de tu vehículo. Okay. No temptation. Ok, por un instante cero tentaciones. You don't have your mother sitting in the back seat. ¿No tienes a tu mamá sentada en el asiento de atrás del vehículo? No, you have the Holy Spirit living in you. No, ¿sabes a quién? Tienes al Espíritu Santo viviendo en ti. So point number 1, ¿Qué punto número 1? he lives in us. Él vive en nosotros. An incredible honor, Un honor increíble, but also a responsibility. pero también una responsabilidad enorme.
Point number 2. Punto número 2. It's about a relationship. Se trata de una relationship. relación muy íntima con el Espíritu Santo. Point number 3. Punto número 3. If you're a Christian, he lives in you. Si eres cristiano y el Espíritu habita en ti, But you could be more filled with the Holy Spirit, or you could be less filled with the Holy Spirit. aunque el Espíritu Santo ya habita en ti, puedes estar más lleno del Espíritu Santo o menos lleno del Espíritu Santo. I have a question for you. Así es que tengo una pregunta para ti. This is an easy question, I think. Esa es una pregunta sencilla, así lo creo. Would you rather be more filled with the Holy Spirit, ¿Preferirías estar más lleno del Espíritu Santo or less filled with the Holy Spirit? o menos lleno del Espíritu Santo? Let's read Acts chapter 6, verse 2 through 3. Ok, leamos el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos del 2 al 3. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. So the church is trying to decide who to put in charge of this responsibility. Si es que en este momento la iglesia en el primer siglo está pensando en quién poner esta responsabilidad acerca de este ministerio. What qualities were they looking for? ¿Cuáles son algunas de las cualidades que nos menciona el pasaje? Somebody with a good personality, maybe, ¿Alguien con buena personalidad or maybe a lot of education, o con mucha educación a lo mejor? or maybe somebody who can speak well, ¿O alguien que sea una buena persona que hable en público? or maybe somebody who has organizational skills? ¿O alguien que tenga una habilidad organizacional? Maybe they thought about those things, possibly. Probablemente pensaron en estas cosas, es posible. But what was their most important qualification? Pero ¿cuál era el perfil más calificado que estaban buscando? That they be full of the Holy Spirit. Que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Now, when I read the book of Acts, Ahora, cuando yo leo el libro de los Hechos, I'm convinced that the early church was far, far more aware of the work of the Holy Spirit than we are. Far more. algo que yo veo es que ellos estaban más conscientes del rol y del trabajo del Espíritu Santo. And they saw the Holy Spirit working in individuals' lives. They saw it for themselves. Y no es que se lo platicaran, ellos lo vieron al Espíritu Santo trabajando en la vida de las personas. I've got a question for you. Y así es que esto me lleva a hacerte una pregunta. How would you know that somebody was filled with the Holy Spirit? ¿Cómo sabrías tú que alguien está lleno del Espíritu Santo? What would you look for? ¿Qué es lo que buscarías? I think of somebody who really, really has deep conviction about sin. Creo que es alguien que tiene una profunda convicción acerca de lo que es el pecado. I think of somebody who is very zealous for God. Alguien que es muy celoso por Dios. I think those are qualities you'd see in somebody who's filled with the Holy Spirit. Pienso que estas son 2 cualidades que tú verías en alguien que está llena del Espíritu Santo. So I want to make a suggestion when you're trying to choose who to put in leadership roles in the church there. Así es que quiero hacerte una sugerencia cuando estés considerando poner a alguien en un rol importante en el liderazgo. Ask yourself, Pregúntate a ti mismo, are they filled with the Holy Spirit? ¿están llenos del Espíritu Santo? Other qualities, I believe, of somebody who's filled with the Holy Spirit. Otras cualidades que creo que una persona muestra cuando está llena del Espíritu Santo. They're able to remain joyful despite afflictions. Ellos usualmente pueden mantenerse gozosos a pesar de las aflicciones. And they're readily able to understand the scripture because these are things the Holy Spirit does.
y ellos están deseosos en entender cada vez más y más las Escrituras. Eso es algo que el Espíritu Santo te lleva a hacer. In 1 Thessalonians chapter 5, En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, in verse 16 through 19, it says, do not quench the spirit. en Primera de Tesalonicenses 5:16 dice que no entristezcas al Espíritu Santo. I want to suggest that we should not quench the Holy Spirit. Así es que no debemos de entristecer al Espíritu Santo. Quiero sugerirte eso. I believe the most obvious way we can quench the Holy Spirit is by sinning. Y una de las maneras más profundas en que podemos entristecer o apagar al Espíritu Santo es pecando. But I want to suggest another way we can quench the Holy Spirit. Pero también quiero sugerirte o mencionarte otra manera en la cual podemos apagar o entristecer al Espíritu Santo. Is by not listening when he talks to us. Es al no escucharlo cuando Él nos habla a nosotros. You all know about this picture of a husband who doesn't listen to his wife. Todos quizás hemos visto alguna imagen de algún esposo que no escucha a su esposa. She's sharing her feelings, Ella está compartiendo sus sentimientos and he's just reading the newspaper. y él nomás leyendo el periódico. Honey, let me tell you how my day went. Y la esposa dice, mi amor, déjame te comparto cómo me fue mi día. Huh? Y el esposo, ¿eh? Goes back to read the newspaper. Y regresa a leer su periódico. You know what that wife does eventually? ¿Sabes lo que hace esa esposa eventualmente? She shuts down. Se apaga, She stops talking. deja de hablar, She shares her feelings with somebody else. empieza a compartir sus sentimientos o emociones con alguien más. I think in some ways we've treated the Holy Spirit that way. Y creo que muchas veces hemos tratado de esa manera al Espíritu Santo. Now that brings me to point number 4, which is closer related to point number 3. Así es que esto me trae al punto número 4, que está muy relacionado con el número 3. The Holy Spirit will speak to us. El Espíritu Santo nos influencia o nos habla a nosotros. He will influence us. Nos influencia de alguna manera muy profunda. He will prompt us to do certain things. Nos va a animar y nos va a guiar a hacer ciertas cosas. Now, I'm a scientist, Ahora, yo soy un científico and I like to deal with things that can be measured. y a mí me encanta lidiar con cosas que pueden ser medidas. I think about cause and effect. Me gusta siempre pensar en lo que es la causa y el efecto. You do this thing and that thing happens. Tú haces esto y por consecuencia lo otro sucede. So this aspect of the Holy Spirit is something that I'm not naturally tending to do. Así es que esta parte del Espíritu Santo de manera natural no se me da, Because to be honest with you, porque para ser honesto contigo, I'm not sure if the Holy Spirit spoke to me or not. I can't say for sure. no estoy seguro si el Espíritu Santo me ha hablado a mí o no. No puedo decirlo con certeza. Jesus said the Holy Spirit is like the wind, it comes and it goes. Jesús dijo que el Espíritu Santo era como el viento que venía e iba. But there are plenty of biblical examples where the Holy Spirit clearly spoke to the disciples and they knew it. Pero hay bastantes escrituras donde el Espíritu Santo habló a los discípulos y ellos lo sabían. Let's look in Acts 8, verse 29 through 31. Veamos Hechos capítulo 8, versículos 29 al 31. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. So it says here, Así es que aquí el pasaje nos dice, the Holy Spirit said to Philip, go share with that guy. el Espíritu Santo le dijo, ve y comparte con esta persona. But what do you think actually happened? Pero ¿qué es lo que crees que de hecho pasó? Do you think it was like this? ¿Crees que fue así, de esa manera?
Go share with that guy in the chariot. Ve y comparte con el muchacho, la persona que está en el carruaje. You think God dropped a note out of the sky and it fell into his hand? Go share with that guy? ¿Tú crees que una nota cayó del cielo escrita por Dios y le dijo, ve y comparte con este hombre? Was it an actual, literal voice? ¿O fue una voz que de hecho se pudo escuchar? No, the Holy Spirit doesn't work that way. No, el Espíritu Santo no funciona de esa manera. He influences us. Él nos influencia a cada uno de nosotros. He speaks to our heart. Nos habla a nuestro corazón. That's why I, as a scientist, am uncomfortable with this topic. Por eso yo como científico muchas veces me he sentido incómodo con este tema. But I think this is a very important topic. Pero aún sin embargo, pienso que este es un tema muy, muy importante. So, how did God tell Philip to share with that guy? Entonces, ¿cómo le dijo Dios a Felipe que vaya y compartiera con este hombre en el carruaje? He placed the thought in his heart. Puso este pensamiento en su corazón. So, how do we know when the Holy Spirit is speaking? Así es que, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo está hablando a nosotros? I don't have a formula, No tengo una fórmula, but I know he speaks to us, pero sé que nos habla a nosotros. just like he spoke to Philip. Así como él le habló a Felipe. And again, our Pentecostal friends say things like this. We go, I don't know about that. Muchas veces cuando escuchamos a algún amigo pentecostés decirnos, acabo de escuchar la voz del Espíritu Santo, no sé acerca de eso. But it's true. Pero es verdad. So we need to learn to hear his voice. Así es que tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. I believe over time we can become more sensitive to the promptings of the Holy Spirit. Y conforme va pasando el tiempo, la idea es que tú y yo podamos ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo. So, how do we know it came from the Holy Spirit? Así que, ¿cómo sabemos cuál es la diferencia y si vino de parte del Espíritu Santo? Like I said, I don't have a formula. Como te dije hace unos instantes, no tengo una fórmula. Let me give you some examples. Pero déjame darte algunos ejemplos. You say, I think the Holy Spirit told me to go to that bar. Bueno, escuché que el Espíritu Santo me dijo que fuera a esa cantina bar. I don't think so. I don't think that's what No he lo said. creo. No lo creo. No creo que provenga del Espíritu Santo. If you think the Holy Spirit told you to give an encouraging phone call to a weak brother or sister, Si tú crees que el Espíritu Santo te dijo, llama a ese hermano, a esa hermana que está pasando por una situación difícil, I think that might be the Holy Spirit. yo pienso que sí, ese es el Espíritu Santo. If you think the Holy Spirit told you, I need to stop what I'm doing and go help that person, Si tú crees que el Espíritu Santo te dijo, tengo que parar lo que estoy haciendo y ayudar a esa persona, I think that might be the Holy Spirit speaking to you. yo también creo que ese es el Espíritu Santo hablándote a ti en ese momento. You see what I'm saying? ¿Entiendes lo que te digo? Because the Holy Spirit will tell us to do things that are consistent with what God's will is. Porque el Espíritu Santo nos va a decir cosas que son consistentes con su palabra y con lo que Dios es. Point number 5, Punto número 5. the Holy Spirit will help us in our prayers. El Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestras oraciones. Of the 9 points in this outline, De los 9 puntos en este outline, I think this is the one that maybe most of us are already aware of. quizás es el que más estamos conscientes de él. But I want us to think more deeply about it. Pero quiero llevarte a otro nivel de profundidad. Let's read Romans 8, verse 26 and 27. Es que leamos a Romanos 8, 26, 27. 26 y 27. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Versículo 27. Y Dios, que examina los corazones,
sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. The Holy Spirit helps us in our prayers, El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones and it speaks the things that words cannot express. y nos ayuda de alguna manera en palabras que nosotros mismos no podríamos expresar. I think we may need some new training on what prayer is. Así es que yo creo que necesitamos un nuevo entrenamiento acerca de lo que la oración es. We've been trained to think that prayer is talking to God. Hemos sido enseñados que la oración simplemente es dirigirnos a Dios. If you ask somebody to come in front of the church and pray, Si tú le preguntas a alguien que venga enfrente de la iglesia y what do ore, they do? ¿qué es lo que usualmente hacen? They start talking, right? Ellos empiezan a hablar. So we've been trained that prayer is talking to God. Así es que tenemos a la costumbre o el entrenamiento de que la oración es hablarle a Dios. But where do we leave room for the Holy Spirit? Pero ¿dónde dejamos ese espacio para el Espíritu Santo? Because the Holy Spirit expresses the deep emotions and feelings. Porque el Espíritu Santo expresa esas emociones profundas del creyente. Let me give you an explanation, an example. Déjame darte un ejemplo. For those of you who have fallen in love, Para aquellos que alguna vez se han enamorado. remember that time you were maybe having a meal together in a restaurant ¿Te acuerdas alguna vez que quizás saliste con esa persona a un restaurante and you were talking and talking about this, that, and the other thing? y estabas hablando y hablando con esta persona Then you looked in her eyes y luego le viste a sus ojos and she looked in your eyes y ella te vio a tus ojos and you go, whoa, y de repente hubo una sensación de wow, words could not express. que palabras no podrían expresar. And yet you knew exactly what was going on, didn't you? Y tú sabías exactamente qué estaba pasando en ese momento. So I'm not saying in our public prayers we should just stop talking necessarily. Lo que no estoy animando es que en nuestras oraciones públicas deberíamos de parar de orar. But I think in our private prayers, we need to leave room for the Holy Spirit. We need to stop talking sometimes. Pero quizás en nuestras oraciones privadas, en la intimidad de tu cuarto, debes de dar ese espacio para que el Espíritu Santo se conecte con Dios And feel y de alguna manera sane and experience y experimente and meditate. y medite. Point number 6. Punto número 6. See, we're going very fast, actually. Estamos yendo un poquito rápido, de hecho. The Holy Spirit will help us in the church as we raise up leaders. El Espíritu Santo nos va a ayudar en la iglesia cuando estemos levantando nuevos líderes And in other ways as well. y en otras maneras también. Let's look at Acts chapter 13, verse 2 through 4. Veamos el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 2 al 4. Hechos 13, versículos 2 al 4. Mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. This scene reminds me a little bit about the scene with Philip. Esta escena me recuerda acerca de la escena que acabamos de leer con Felipe. In Acts 8, the Holy Spirit told Philip to talk to that guy. En Hechos 8, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe: ve y habla con esa persona que está en el carruaje. The difference here is now the Holy Spirit is speaking to the whole church. La diferencia aquí es ahora el Espíritu Santo le está hablando a toda la iglesia. And they were having a meeting. Estaban teniendo una junta And the Holy Spirit interrupted their meeting y el Espíritu Santo interrumpió su junta and said,
Barnabas and Saul. Y dijo, Bernabé y Saulo, Those are the ones that need to lead that mission team. esos dos son los que necesitan liderar el equipo misionero. Now, how did this happen? Y dices, ¿cómo pasó esto? Barnabas and Saul. Bernabé y Saulo. I don't think that's what happened. No creo realmente que eso es lo que haya pasado. And again, I believe the first century church was far more aware of the Holy Spirit working than we are. Y yo creo que la iglesia del primer siglo tenía realmente un entendimiento del rol y la función del Espíritu Santo. Here's what I think happened. Esto es lo que yo creo que sucedió. They said, we want to send out a mission team. Vamos a mandar un equipo misionero. And different people had different ideas. They had an exchange of ideas. They had a discussion. Maybe even they had a debate. Y diferentes personas tenían diferentes ideas de cómo este equipo misionero se llevase a cabo. Quizás hasta tuvieron algún debate, But at some point they realized pero en algún momento ellos se dieron cuenta the Holy Spirit spoke. que el Espíritu Santo habló. And they just knew it. Y ellos lo sabían. They could experience it in their heart. Ellos podían experimentarlo en su corazón. And they're looking around, they go, that was amazing. Y estuvieron viendo alrededor y dijeron, esto es increíble. But I think that's a model for our leader meetings. Pero ese debería ser el modelo para nuestra junta de líderes. That we need to maybe leave an empty seat at the meeting. Que yo propondría inclusive tener un asiento vacío en la junta de líderes para el Espíritu. Whether you do it literally or not, I don't think is the point. Si lo haces literalmente o no, el dejar ese asiento para el Espíritu, no creo que sea el punto. But as we're making decisions as a church, we need to be aware of the Holy Spirit being there. Pero como iglesia, mientras tomamos decisiones, necesitamos estar conscientes del rol del Espíritu Santo. And we need to invite him to express his opinion. Y necesitamos invitarlo a expresar su opinión. In Acts 20, verse 25 through 29, En Hechos 20, versículos 25 al 29. we won't read that, but Paul's reminding the elders in Ephesus No vamos a leer este fragmento, pero quiero decirte que el apóstol Pablo está recordando a los ancianos de Éfeso that the Holy Spirit had que made el them Espíritu elders. Santo, They were appointed by the Holy Spirit. que ellos fueron nombrados en el Espíritu Santo, este grupo de ancianos. Okay, point number 7. Punto número 7. The Holy Spirit will help us to understand the scriptures. El Espíritu Santo nos ayudará a entender la Escritura. John 16, verse 12 through 13. Juan 16, versículos 12 y 13. La Biblia dice, muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que les oiga decir y les anunciará las cosas por venir. So I believe even as we're reading the scripture, we need to invite the Holy Spirit to take part. Así es que yo creo que cuando leamos las Escrituras necesitamos invitar al Espíritu Santo a que sea parte de ese momento. When I was a young Christian, I thought Jesus is only speaking about the apostles, not us, but I believe I was wrong. Cuando yo era un joven cristiano, siempre sentía como que Jesús estaba hablando a los apóstoles, pero no necesariamente a mí o a nosotros, pero estaba equivocado, Because the Holy Spirit will guide us into the truth. porque el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. Point number 8. Punto número 8. The Holy Spirit will help us to overcome sin. El Espíritu Santo nos ayudará a vencer el pecado. In John 16, verse 11, it says, he will convict us with regard to sin. En Juan 16, versículo 11, dice, y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. But let's read Romans 8, 6 through 14.
Leamos a Romanos 8, versículos del 6 al 13. Romanos 8, versículos 6 al 13. La mente es gobernada por la carne. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. I think this scripture speaks for itself. I don't need to say very much. Creo que esta escritura habla por sí misma, no necesito decir mucho, But in our struggle against sin, let's remind ourselves that the Holy Spirit is helping us in that. pero en medio de los desafíos que vivimos cuando enfrentamos el pecado, recordemos que el Espíritu Santo habita en nosotros. My last point, En el último punto, and maybe it's my favorite point. y quizás es mi punto favorito, If the Holy Spirit is living in you, si el Espíritu Santo está viviendo en ti, it's like a seal. es como un sello, It's a guarantee of our salvation. es la garantía de nuestra salvación. If He is living in you, Si Él está viviendo en ti, the ticket is already punched. el ticket ya ha sido perforado. Your salvation is guaranteed. Tu salvación nuevamente está garantizada. Many scriptures tell us this. Y muchas escrituras nos dicen acerca de esto. But let's read Ephesians 1, 13 and 14. Pero leamos Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. La Biblia dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. If He's living in you, you have a deposit guaranteeing your salvation. Si Él está viviendo en ti, tú tienes algo garantizado. Brothers and sisters, if you're a Christian, God lives in you. Hermanos, hermanas, si tú eres un cristiano, Dios vive en ti, It's about a relationship. pero es acerca de nuestra relación con Él. And let's be filled with the Holy Spirit. Seamos llenos entonces del Espíritu Santo. Let us listen to the Holy Spirit, Escuchemos el Espíritu Santo both individually and as a church together. de manera individual, pero también de manera colectiva como iglesia. Let's remember the Holy Spirit and speak to Him when we're praying. Recordemos el Espíritu Santo y recordémoslo, tomémoslo en cuenta mientras oramos en la intimidad de nuestro cuarto And as we're studying the scriptures, y mientras estudiamos las Escrituras and as we're trying to overcome sin. y mientras estamos de vencer el pecado. And let us remember the Holy Spirit is a deposit guaranteeing our salvation. Recordemos que el Espíritu Santo es ese depósito, ese sello, esa garantía de nuestra salvación. In Romans 8:14, En Romanos 8:14, we're told that we should be filled with the Holy Spirit.
se nos dice que debemos de estar llenos del Espíritu Santo and that we should be led by the Spirit. y que deberíamos ser dirigidos por este mismo Espíritu Santo. And in Galatians 5:25 it says, "Let us keep in the step with the Spirit." Y en Gálatas 5:25 también nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Let us be in touch with these words. Seamos, y son las palabras centrales de estos pasajes. Great job, Napoleon. Amazing. No, thank you, John. We have time for questions. Yes, ok. Con esta parte, familia, concluimos